Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, buen día. Buen día, presidente y acompañante, a toda la audiencia también. Gracias, doctor. Te leímos en realidad en un artículo que se publicó el día de ayer respecto a la corrupción, de qué manera nos está perjudicando con respecto a esta pandemia y el endeudamiento. Para vos, doctor, sí, así en forma resumida, sabemos de tu tiempo comprimido, ¿qué es más grave, la pandemia del COVID o la pandemia de la corrupción? Yo diría que la pandemia de la corrupción y de la impunidad es una deformación estructural que tenemos toda la vida, sobre todo en el sector público, pero también en el privado, y deberíamos ser conscientes de eso. Lo que pasa es que con la cuarentena entramos en emergencia nacional y con la recesión económica, consecuencias de ella, peor todavía. O sea, estamos viviendo una trágica crisis múltiple. Qué lamentable. Doctor Ricardo Rodríguez, cuando vemos que estamos en una situación de crisis a nivel mundial, esto no es exclusivo del Paraguay, sino que ocurrió prácticamente en todo el planeta, y llega al Paraguay, fueron tomadas muy bien las medidas de política sanitaria y creo que generó el aplauso y reconocimiento de todo el pueblo. Pero luego los sucesivos gestos de corrupción, de denuncia, y como vos bien decís, de impunidad, porque nadie fue castigado, nadie ni siquiera está imputado, genera desconfianza y hasta ensombrece la buena gestión que venía realizando las autoridades sanitarias, doctor. Y yo diría lo siguiente, el gobierno está haciendo todo lo mejor que puede. Yo supongo que si fuese un gobierno de otro partido, o fuese un gobierno compartido con asociaciones de la sociedad civil, que me gustaría proponer eso, ¿verdad? Yo creo que las dificultades que se fueron presentando por el camino son todas normales en cualquier país del mundo. Solamente que en el caso de Paraguay, la matriz es la corrupción y la impunidad, y dentro de ella, como no se puede prácticamente, eso quiere decir, en la práctica no se puede hacerlo rápidamente, reducir la corrupción y la impunidad, entonces tenemos que ser conscientes de que una parte importante de los fondos frescos que llegan, que son multimillonarios, queda en bolsillos inescrupulosos. Entonces habría que poner en funcionamiento a todas las instituciones previstas en la Constitución Nacional para evitar que eso ocurra y por lo menos reducirlo si no se puede evitar totalmente. Pero ya que estamos hablando, querido Federico Franco, acá hay dos cuestiones cruciales que tenemos que analizar. El mega endeudamiento ya está por el orden de 2.600 millones de dólares, que incluimos todo lo que se ha contraído desde comienzos del año, y en los próximos 2 o 3 años eso se puede duplicar. La pregunta entonces es, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Primero, para que no sea tan cara la deuda, ¿verdad? Y segundo, ¿quiénes la vamos a pagar, teniendo en cuenta de que hay una evasión tributaria del 40% sobre la recaudación potencial, y teniendo en cuenta también esa matriz de corrupción e impunidad, ¿verdad? Es decir, si la gente que tiene que pagar impuestos no paga, y además tenemos ladrones legales y ladrones fraudulentos, estos últimos son ilegales y criminales, incluso en épocas de crisis múltiple, ¿quiénes vamos a pagar ese endeudamiento? ¿Los contribuyentes de siempre o se va a cobrar dinero también a los manguruyuses o aquellos que no están pagando la imposición que se está poniendo en práctica a muy bajo nivel, dicho sea de paso? Es decir, esas dos cuestiones cruciales me parece que habría que analizarlas en detalle. Primero, ¿dónde nos endeudamos para no sacrificar el país en términos de endeudamiento financiero, ¿verdad? Y segundo, ¿quiénes vamos a pagar eso? Obviamente no nosotros, sino también nuestros hijos y nietos. Esa visión doble yo creo que tendríamos que analizarla con mucha atención. Doctor Rodríguez Silvero, te saluda Víctor Rivarola. Quería consultarte sobre estas declaraciones en última hora, realmente importantes, la corrupción y el mal gasto. Por un lado, la corrupción, desde luego, repudiable desde todo punto de vista, pero la otra cuestión que señalás, doctor, es el mal gasto público, es decir, no solamente corruptos, sino ineficaces. Sí, no solamente cleptocracia,
sino también ineptocracia empeorada con nepotismo. En esa condición, es un cóctel todos terrible. los ciudadanos tenemos que estar alerta. Perfecta. Están robándonos permanentemente, incluso en épocas de tragedia nacional. Sí, señor. No, doctor, más claro es agua, pero aparte de eso señalás este tema del endeudamiento. La deuda en sí, hay gente que dice en esto, vos lo lees a Krugman, por ejemplo, y te dice, endeúdense, no hay problema, pero hay gente que dice, no podés endeudarte por más de tu capacidad. Bien, aún así, vos agregás un planteamiento más que es, ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagar esta deuda? Yo creo que no tenemos otra alternativa que endeudarnos, en eso estoy de acuerdo con Krugman, porque tenemos que hacer frente ya mismo. Ya empezamos a hacerlo desde hace 3 meses, ¿no? Pero tenemos que seguir endeudándonos, porque hay un montón impresionante de trabajadores, sobre todo los informales, en el campo y en la ciudad, que están sin trabajo. Si eso queda así, pero corremos el libro hasta de un estallido social, ¿verdad? Es decir, no hay otra alternativa que endeudarnos, pero la administración del endeudamiento, eso es lo que a mí me preocupa, porque hay manguruyuses que no pagan nada, hay evasión tributaria altísima, pero entonces, ¿dónde está el Estado si no se atreve a cobrar impuestos? Ni siquiera a los manguruyuses y tampoco a los que están posicionados en la parte superior de la estratificación de ingresos monetarios, ¿verdad? Y aparte de eso, seguimos cultivando esa filosofía de los productos estrella andallé. ¿Por qué la soja y la carne vacuna y muchos otros no van a pagar lo mismo que los otros productos de la canasta familiar? Y aparte de eso, y mucho más preocupante todavía, es la pregunta, ¿quiénes vamos a pagar este hiperendeudamiento? Porque ustedes se dan cuenta que nos está hablando de eso, es como si fuese un tema tabú. Es así, doctor, como que no estamos queriendo ver y enfrentar esta cuestión. Pero vos, cuando señalás los manguruyuses, no hablás solamente de los evasores, hablás de los más ricos. Estoy hablando de gente de apellido doble y de gente bien casada, pero en mafia organizada, ¿no? Y estoy hablando de los narcotraficantes y de los narcoterroristas que están empotrados ya no solamente a nivel de gobernaciones y de intendencias por el interior del país, sino que sus tentáculos llegan ya hasta los poderes del Estado y concretamente a nivel legislativo y judicial. Doctor Ricardo Rodríguez, la última. Hemos visto que el gobierno paraguayo oficialmente habría planteado, digo porque no tenemos constancia, no vimos nunca la nota, pero salieron los titulares que el gobierno paraguayo habría planteado vía el ministro de Hacienda a su par brasilero Pablo Guedes la posibilidad de un crédito de 20 mil millones de dólares de Itaipú para ir financiando. Yo pensé que era una broma eso. ¿Tenés confirmación de que eso es así, doctor Ricardo Rodríguez Silvero? Sí, presidente Federico Franco. El primero que empezó con eso fue en una entrevista dominical en un diario de alta circulación. Nuestro contemporáneo todavía, ¿verdad? Teruco Papalardo. Él habló de 20 mil millones de dólares a ser solicitados a la Itaipú Binacional, de tal forma que la mitad pueda ser contraída por Paraguay y la otra mitad por Brasil, las dos altas partes contratantes de la Itaipú Binacional. Pero eso no ha pasado de una manifestación de buenas intenciones. Después, en la desesperación, algunas autoridades nacionales, asesoradas por técnicos en cuestiones financieras, hablaron en voz alta, digamos, y también enviaron, al parecer solamente un contacto informal vía WhatsApp, un mensaje al ministro brasileño todopoderoso, dicho sea paso, Guedes, en el sentido de evaluar la posibilidad de endeudarse con la Itaipú Binacional. Pero esos temas hay que manejarlos con mucho cuidado, porque primero la entidad binacional va a terminar de pagar su deuda recién en el 2023, o sea, faltan 2 años. Y a partir del 2023, estaba, por lo menos en las buenas intenciones y en las declaraciones de ambas partes contratantes,
la buena intención de construir las esclusas, porque resulta que somos signatarios también del Acuerdo Internacional de la Libre Navegabilidad de los Ríos, y resulta que la represa Itaipú es como un dique feroz que impide la libre navegabilidad, pero eso está previsto ya en el anexo B, la construcción de las esclusas, no solamente las dos turbinas, sino se quiere también mejorar la navegabilidad del río Paraná aguas abajo, ¿verdad? Que justo es decir, doctor, que justo es decir, la esclusa estaría íntegramente en territorio paraguayo. Sí, y también las dos turbinas, pero en la práctica eso es siempre binacional, o sea, allí donde está Itaipú, hasta la mitad está también Brasil y viceversa, ¿verdad? Claro, o sea, mismo, eso es así. Pero aparte de eso, hay que considerar que hay numerosas obras viales de infraestructura que están siendo preprogramadas por ambas partes ya, a los efectos de colaborar con la comunicación de ambos países. Hay que tener en cuenta que el nuevo puente sobre el río Paraná está siendo cofinanciado por la Itaipú. Hay también un viaducto gigantesco en la avenida que entra en Ciudad del Este, en donde se atropella todo el tráfico, no se puede seguir. Eso está en plena construcción, también el puente, pero aparte de eso hay también gastos e inversiones sociales que se quiere hacer con la población en la zona de influencia de la Itaipú, y otros gastos e inversiones ambientales para proteger la floresta, porque el agua limpia es posible solamente si se tiene una buena política medioambiental. Es decir, es tanto lo que está previsto de por medio, que para plantear un endeudamiento de Paraguay y de Brasil con la Itaipú binacional, y las altas partes contratantes tienen que hablar al respecto, porque nada es imposible si las altas partes contratantes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Lo que no podemos hacer nosotros es anunciar montos y anunciar la posibilidad de tales y cuales deudas con Itaipú, si es que no se plantea una solicitud formal, por lo menos del lado paraguayo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que decir con todas las letras. El lado paraguayo, la Itaipú binacional, hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud del gobierno paraguayo en el sentido de un endeudamiento con la Itaipú binacional para enfrentar el virus y la recesión. Doctor Ricardo Rodríguez, si fuera un examen final de la materia que vos quieras, la pregunta tiene que ser un sí o un no. Si vos fuera director de Itaipú o fuera presidente de la República o ministro de Hacienda, ¿estaría de acuerdo con este crédito de 20 millones, de los cuales 10.000 millones sería para el Paraguay y otros 10.000 millones para el Brasil? ¿Estaría de acuerdo, sí o no? No, yo no estaría de acuerdo, y quiero explicar por qué. Nosotros como país soberano, emitiendo bonos, tanto localmente como en la bolsa mundial o en el mercado internacional, tenemos muy buena entrada como país pagador puntual, y tenemos además una tasa de interés que actualmente es menor que la que conseguiría la Itaipú endeudándose en el mercado internacional. Contundente. ¿Dónde está entonces la ventaja de complicar las cosas? Claro. Mira, doctor, para mí es demasiado claro. Realmente ganamos el día con Víctor, con la audiencia, porque primero la autoridad de la persona que le estamos entrevistando, y en segundo lugar la contundencia de sus declaraciones. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, muchas gracias por estos minutos para Francamente, muy amable. Ha sido un privilegio estar con ustedes, y me gustaría compartir esto con clientes, parientes y amigos, porque realmente vale la pena hacer saber todo esto. Te hago llegar al WhatsApp. El link, por favor, les voy a agradecer. Con mucho gusto. En el acto te hacemos llegar, doctor, con mucho gusto. Muchas gracias y buena suerte. Gracias, muy amable. Estuvimos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero.